Bienvenidos a una clase más de lenguaje documental. Soy la ingeniera Mariela Macías, docente de esta asignatura para el primer semestre de Ingeniería Civil. Hoy continuamos con la unidad 1, el tema 2, sobre las técnicas de comunicación oral. En este caso vamos a hablar sobre la conferencia, discurso, mesa redonda, panel, debate, seminario y simposio. La semana anterior en el tema 1 aprendimos las técnicas de comunicación escrita, pero ahora vamos a pasar a la comunicación oral, que también es muy importante como ingenieros civiles podernos desenvolver al momento de hablar de un proyecto de ingeniería civil, estar en conferencias técnicas, en discursos, en mesas redondas técnicas, en paneles de expertos, en debates, en seminarios relacionados con nuestra carrera y en simposios. Bueno, primero iniciamos conociendo qué es la comunicación oral. Una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse en forma individual o colectiva. Hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral, siguiendo procedimientos diversos, formales e informales, que facilitan el proceso dependiendo del objetivo, del tema y público, entre otros. Estas técnicas se agrupan en dos: técnicas de participación oral o individual, una charla, una conferencia o un discurso, ¿sí? Donde tenemos una persona que es la que expone o es el orador. Técnicas de participación oral colectiva. Aquí intervienen todos los participantes, como es el diálogo, entrevista, discusión, debate, mesa redonda, simposio, panel, foro y seminario. Vamos a iniciar con la conferencia, que es una técnica de participación oral individual. Definición: reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia? Dependiendo del tema pueden ser presentar información de manera formal y directa, plantear información especializada, identificar una problemática general o un aspecto de esta, motivar a un grupo, compartir las experiencias de una persona, proporcionar información experta con continuidad. Entonces vemos que la conferencia es una exposición, puede tener varios objetivos dependiendo del tema. En ingeniería civil, lo más común es que se den conferencias de temas especializados en las diferentes ramas de la ingeniería civil, como es hidrología hidráulica, estructuras, gestión socioambiental también, geotecnia. Pueden haber charlas especializadas en costos y así muchos temas que se pueden tratar donde un experto da las conferencias a alumnos o a profesionales que quieren saber más del tema, ¿sí? Características. Es una técnica formal. La comunicación durante la exposición se da en solo un sentido, ¿no? Desde el exponente o conferencista hacia los participantes. Los oyentes, al final de la exposición, pueden hacer uso de la palabra en forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento. Siempre después de una conferencia hay un intervalo para hacer preguntas, pueden pasar notas para hacerlas por escrito y el conferencista va resolviendo cada una de ellas y va dando su criterio, ¿sí? El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. El expositor puede desplazarse por el estrado. La exposición no debe sobrepasar de la hora ni ser menos de 20 minutos. Y en cuanto a la organización, requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando brevemente al auditorio y al finalizar la exposición, el conferenciante debe indicar al público que pueden hacer preguntas. Bueno, aquí en discurso, la definición del discurso. Razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público por una persona, por una sola persona. Características. Es formal, debe llevar encabezamiento, que es un saludo individual o colectivo en orden jerárquico. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. Generalmente el expositor se mantiene en un solo lugar. No deben utilizarse ayudas audiovisuales, los gestos deben ser muy significativos. Este tipo de discursos es muy común, por ejemplo, de los presidentes, de gobernantes, de personas que dan charlas magistrales,
Entonces es un razonamiento oral persuasivo, ¿no? Quieren a través de un discurso también convencer, por ejemplo, a un presidente, a sus oyentes, al pueblo. Y la organización de este es redactarse con anterioridad. Tiene que tener unos apuntes del discurso. Introducción debe reunir 3 condiciones esta. Captar la atención, asegurar el favor y el respeto hacia el orador, preparar el auditorio. Y entre las recomendaciones, de acuerdo con la circunstancia, el expositor puede iniciar su discurso haciendo referencia al tema o a la ocasión, formulando una pregunta retórica, presentando una declaración sorprendente, citando una frase o el fragmento de un texto. El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del público. Para finalizar el discurso es necesario fijar la atención del auditorio en el tema central y el propósito del discurso. Hay discursos que son muy famosos, como de presidentes como John F. Kennedy, como el de discursos de Gandhi y de grandes líderes en el mundo, ¿no? Que han dejado discursos que se han hecho muy famosos. Algunas formas de terminar un discurso son lanzar un reto o exponer una petición, presentar un resumen del contenido, reproducir o citar un texto y aportar una frase persuasiva, ya sea para inducir a las creencias o a la acción. Ahora una mesa redonda, ¿sí? Aquí ya pasamos a una técnica que ya es participativa, ¿sí? Y en esta es una exposición de diversos puntos de vista sobre un tema determinado por parte de varios especialistas. Características. El número de expositores generalmente es de 3 a 6, pero puede variarse. Es conveniente que no dure más de 50 minutos para permitir luego las preguntas del auditorio. Se exponen diferentes puntos de vista. Organización. Aquí el moderador hace una reunión previa con los expertos para coordinar el desarrollo, el tiempo y los detalles de la exposición, temas y subtemas por considerar. Los participantes se sitúan detrás de una mesa. Generalmente el coordinador se sienta en el centro y los expositores a su derecha e izquierda, formando los respectivos bandos de opinión. El coordinador abre la sesión, menciona el tema que se va a tratar y presenta a los expositores. Comunica al auditorio que podrá hacer preguntas al final y ofrece la palabra al primer expositor. Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 minutos aproximadamente. Si el orador se excede en el uso de la palabra, el coordinador se lo hace notar prudentemente. Finalizadas las exposiciones de los participantes, el coordinador hace un breve resumen de las ideas principales. El coordinador invita al auditorio a efectuar preguntas a la mesa sobre las ideas expuestas. Entonces aquí vemos cómo está la mesa, ¿no? Está el coordinador, está la mesa, está el coordinador y el auditorio. Aquí tiene un tiempo. Cada expositor va a haber un moderador o un coordinador que va a estar viendo que respeten los tiempos que se han definido. Dice aquí, da una respuesta de unos 10 minutos aproximadamente. Y luego viene la participación, ¿no?, de las personas que están en el auditorio para que el coordinador hace un breve resumen para que también ellos puedan participar y hacer preguntas. Entonces aquí hay una interacción entre coordinador, expositores y auditorio. Recomendaciones. Además de la reunión previa, es conveniente que los miembros se reúnan para intercambiar ideas unos minutos antes de comenzar la mesa redonda. Sentarse en semicírculo es la configuración que deben realizar. El coordinador debe ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, resúmenes y conclusiones. Debe tener agilidad mental, capacidad de síntesis y prudencia en el tiempo que tome para su participación. Las preguntas del público no deben ser exposiciones sobre el tema. Una vez contestadas, no deben llevar a la discusión. Eso es muy importante para poder tener una mesa redonda donde la comunicación sea fluida y no estancarse en discusiones. Cuando el coordinador no es el mismo organizador, corresponde que éste haga la presentación de aquel auditorio.
Debe evitarse hacer discursos, ¿sí? No confundirnos con la otra técnica de comunicación oral que acabamos de ver. No se debe salir del tema que se presenta. Los expositores deben prepararse con anterioridad y no se debe establecer discusión entre el auditorio y la mesa. Panel. Definición. Es un grupo de individuos competente y representativo de tendencias, opiniones o partidos diversos. Núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista y núcleo de expertos que los exponen. Intercambio de opiniones en presencia de personas interesadas en el tema. Por ejemplo, puede haber un panel de expertos de un tema determinado. Por ejemplo, ahora se están haciendo paneles de expertos dada la emergencia del COVID-19, donde se reúnen científicos, médicos, conocedores del tema y hacen ese tipo de paneles. Características. Corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy comprometido y un grupo grande cuya actividad es limitada. Es decir, un panel, en este caso de expertos, da sus puntos de vista, sus opiniones a un grupo que tiene una actividad en la cual no está muy enterado del tema, pero por eso tiene el panel para poder comunicárselo. Permite tomar decisiones, se informa a las personas involucradas de las decisiones que se toman y de su motivo. Información mutua dentro de un grupo extenso. Es uno de los métodos de información de sentido doble, bilateral, ascendente y descendente. Organización. Técnicamente comprende a dos grupos, los que discuten reunidos alrededor de una mesa bajo la conducción de un coordinador y los participantes sentados alrededor del panel o frente a él, de manera que puedan seguir el debate. Entonces aquí vemos la configuración, los coordinadores o panelistas y acá tenemos los participantes. El coordinador debe, vamos a ver el rol del coordinador, presentar a los miembros del panel, aclarar que todos pueden expresar su opinión, ordenar la conversación, intercalar preguntas aleatorias, controlar el tiempo, impedir que el panel se vuelva oratorio, canalizar las preguntas del auditorio hacia la mesa. El grupo de participantes situado frente al panel no es inactivo, sino que es participativo. Si uno de sus miembros quiere expresar algo, puede hacerlo. Los miembros del grupo pueden expresarse enviando preguntas u opiniones por escrito o levantando la mano para que se le conceda la palabra. Entonces aquí también vemos una interacción entre los coordinadores, panelistas y los participantes. Recomendaciones. El coordinador puede conceder la palabra al público cada 15 minutos. Sí, es recomendable, puesto que si un participante tiene una pregunta y de pronto se deja todo al final, esta pregunta se le vaya la idea, se despiste, se desconcentre, o también es bueno apuntarla, pero sí es bueno hacer estas pausas interactivas cada 15 minutos para hacer preguntas sobre el tema que está tratando uno de los panelistas. Y el coordinador es el que va a conceder la palabra. Los paneles tienden a ser especialmente adecuados para situaciones de estudio y aprendizaje de un tema o una problemática. Por ejemplo, ahora hay paneles de expertos por el tema de la erosión regresiva que se está dando en el Coca, en el río Coca, y que está afectando a la carretera que comunica al oriente ecuatoriano, el oleoducto de crudos pesados y también la hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair. Entonces ahora se están reuniendo grupos de expertos panelistas para discutir el tema y así también plantear soluciones. Debate. La definición de un debate. Suena un poco más fuerte, pero vamos a ver su definición. Es una controversia oral entre varias personas para demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros. Esto de los debates es muy común cuando hay candidatos presidenciales o a vicepresidente o alguna dignidad de Estado. Entonces invitan a todos los que se han postulado y comienzan cada uno a hacer un debate y hacer valer su postura frente a la del otro, decir cuáles son las ventajas que votemos por X o Y candidato, su plan de trabajo.
Y este de aquí, su característica es que es competitivo, ¿sí? Estático. Generalmente las personas sostienen un punto de vista hasta el final. Tienen un argumento y con ese argumento inician y finalizan. Las decisiones se toman por votación. Formalmente, es formal cuando el coordinador establece reglas para la participación, especialmente en cuanto al tiempo, ¿sí? Ustedes podrán ver estos debates, por ejemplo, presidenciales, que dan a cada uno unos minutos para intervenir, porque cual más quiere tener más tiempo para defender sus argumentos. Busca la mejor solución a través de la argumentación y la persuasión. Tono de discurso. Atmósfera de disputa en la que cada participante trata de imponer su punto de vista. Grupo relativamente grande. Y tenemos aquí la configuración, ¿no? Coordinador, un secretario, una mesa y un auditorio para realizar el debate. El coordinador en algunos casos denominado presidente controla el desarrollo, tiempo de exposición, orden de la misma, temas y subtemas por debatir. Debe haber un secretario que anote las ideas más importantes y las conclusiones del debate. Los participantes pueden colocarse en círculo, semicírculo o al frente de la mesa donde se encuentra el coordinador y el secretario. El coordinador abre la sesión formulando el tema, los objetivos y estableciendo las normas por seguir en cuanto a tiempo de discusión y tiempo para la intervención de cada persona. Somete el tema a discusión y al final hace un resumen y enuncia las conclusiones, ¿sí? Entonces aquí tenemos un coordinador o moderador, como también le suelen llamar, que es quien va controlando, ¿no?, el tiempo de intervención de cada una de las personas que están debatiendo y lleva este orden para que no se salga fuera de control, puesto que, por ejemplo, en los debates presidenciales hay pugnas o hay competitividad entre un partido y otro. Recomendaciones. Conocimiento técnico considerable del método empleado, así como un completo entendimiento del asunto considerado. Realizarse cuando se presentan posiciones contrarias alrededor de un tema. Puede hacerse un debate a raíz de temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una clase o una conferencia. Bueno, aquí una técnica de comunicación oral, como una conferencia, un desarrollo de una clase, pueden llevar a debates, ¿no? A discutir diferentes puntos de vista que lo podemos resolver a través de esta técnica. Ahora un seminario. Es otra técnica de comunicación oral. Ustedes van a lo largo de la carrera de Ingeniería Civil, van a asistir a varios seminarios que les van a ayudar para especializarse y para reforzar los conocimientos técnicos. Definición. Es una controversia oral entre varias personas para demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros. Características. Los miembros tienen intereses comunes, el tema exige la investigación o búsqueda específica en varias fuentes, el desarrollo de las tareas es planificado por todos los miembros en la primera sesión del grupo, los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo, concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo realizado. Se puede trabajar durante varios días, las sesiones duran 2, 3 horas o el tiempo que requiera la temática. Organización. En la primera sesión deben estar presentes todos los participantes, luego se subdividen en subgrupos de 5 a 12 miembros a voluntad de los mismos. Cada grupo designa su director para coordinar las tareas y un secretario que toma las conclusiones parciales y finales. La tarea específica del seminario consiste en buscar información, recurrir a expertos y asesores, discutir en colaboración, relacionar aportes, confrontar puntos de vista, hasta llegar a formular las conclusiones del grupo sobre el tema. Al concluir, las reuniones deben hacerse logrando en mayor o menor medida el objetivo formulado. Entonces aquí vemos el seminario, ¿no? Veamos la organización, trabajar en grupos pequeños, ¿sí? Un grupo es manejable de 5 hasta 12 personas es manejable. Luego designar un director para coordinar las tareas, un secretario que toma las conclusiones parciales y finales. Y también lo que vemos aquí, que tenemos que recurrir a expertos para discutir en colaboración con ellos, relacionar aportes, confrontar puntos de vista.
Recomendación: los distintos grupos pueden trabajar sobre aspectos diversos de un tema. En tal caso, los miembros se agrupan de acuerdo a sus preferencias, a sus especialidades o a sus conocimientos como expertos. Continuamos con el simposio, cuya definición es el desarrollo de diferentes aspectos de un mismo tema o problema en forma sucesiva ante un grupo por parte de un equipo de expertos. Entonces aquí son varios expertos donde ellos desarrollan un tema o problema, pero en forma sucesiva ante un grupo, ¿sí? Viendo varios aspectos de este tema. Características: los expositores pueden ser de 3 a 6. Cada expositor debe enfocar un aspecto que corresponda a su especialidad. Las exposiciones no deben exceder los 15 minutos, pero se puede variar el tiempo según el número de participantes, de modo que no invierta más de 1 hora. Se presenta un resumen al final y participan diferentes expertos. Tenemos aquí el coordinador, las personas que van a exponer la información, el auditorio y preguntas y respuestas de los expertos. Organización. Elegido el tema, el organizador selecciona los expositores apropiados. Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, establecer el orden de la participación y calcular el tiempo de cada expositor. El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se va a tratar, así como los aspectos en que se ha dividido. Explica el procedimiento por seguir y hace la presentación de los expositores al auditorio. Luego cede la palabra al primer expositor, de acuerdo con lo establecido en la reunión de preparación. El coordinador, después de cada expositor, va cediendo la palabra a los demás miembros del simposio. Entonces, el simposio es una exposición de expertos o especialistas en un tema donde van hablando de diferentes aspectos del tema, ¿sí? Por eso es muy importante el seleccionar expositores apropiados para el tema del cual se va a hacer el simposio, porque vamos a ver ahí un tema a profundidad, a detalle. Recomendaciones. Finalizadas las exposiciones, el coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales ideas. Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, pueden invitar a los expositores a intervenir nuevamente. Es muy importante para el auditorio que el coordinador pueda hacer este breve resumen o síntesis, ¿sí? Donde se agrupen las principales ideas, los consensos, las conclusiones a las cuales han llegado luego del simposio. Y también es muy bueno hacer una retroalimentación con los expositores para que estos puedan intervenir nuevamente y culminar el simposio. Este ha sido el fin de la clase de hoy, del tema 2 de la unidad 1, y les invito a repasar la próxima clase.